Si hablamos de Yu-Go-E, los estudios terapéuticos de los Shizen, debemos partir de dos puntos fundamentales. El primero es que, como medicina propia que desarrolló el pueblo Shizen por siglos, y con el condicionante de las inclemencias del tiempo en la región de la que eran oriundos, generaron una amalgama de conceptos terapéuticos difícilmente comparables a cualquier otra práctica curativa de Oriente. El segundo de ellos es que la comprensión del cuerpo humano, como el mismo universo o mundo, lleva a que cada factor o idea nos lleve a una aproximación sanativa única en sí misma e independiente de los demás métodos, con unos factores patógenos y terapias apropiadas. Es el propósito del presente documento videográfico, el cuarto de los documentales que produce nuestra institución, adentrarnos en algunos de los recovecos más singulares de las terapias curativas Shizen. Si hay un factor, además del frío, que hacía enfermar en las regiones septentrionales de Japón, donde habitaban los Shizen, este era el viento. Para los médicos, igual que los sabios de las aldeas, el viento no era considerado un factor patógeno equiparable al frío o la humedad, sino que era un divisor, es decir, un transformador, un promotor del cambio. De hecho, el viento es el aire en movimiento, y con eso queremos decir que es una energía dinámica, que donde incide genera consecuencias. Es por ello que nuestras montañas y bosques son moldeados donde el viento incide con mayor intensidad, y este hecho no fue pasado por alto por los atentos maestros médicos. De esa forma, el viento podía ser frío, cálido, húmedo y seco, afectando en diferente forma al cuerpo humano. Para los antiguos médicos Shizen, el viento podía actuar directamente o indirectamente sobre huesos y articulaciones, músculos y tendones, áreas anatómicas específicas y diferenciadas, así como directamente en órganos internos. Más allá de la actuación, el viento puede instalarse y eso requerirá de tratamientos especiales, pues las dolencias pueden pasar de agudas a crónicas. En un vistazo primario, se dividieron las actuaciones del viento en dos mecanismos principales, en líneas horizontales, llamadas de Shui Hei Sen, y en líneas verticales. Las actuaciones horizontales generan el efecto patógeno del viento en niveles de profundidad media, actuando principalmente en músculos y tendones, o en áreas completas de la anatomía humana. Las consecuencias son el agarrotamiento y apilamiento antinatural de las fibras musculares, encontrando resquicios y desencaje de estas. Los síntomas son dolores locales, reducción de la movilidad articular y efectos adversos sobre el sistema nervioso. El terapeuta debe identificar estos casos a base de la correcta observación de la anatomía y postura del receptor, así como la adecuada observación y diagnosis de las pruebas posturales y de movimiento que se realizan dentro de la perspectiva del Yu-Go-E. En cuanto a las líneas verticales, se refiere a la incidencia en niveles más profundos del cuerpo, especialmente en el tronco, en el que se encuentran las cavidades que alojan la totalidad de los órganos rectores de los sistemas sanguíneo, fluídico y energético, así también los sistemas digestivo, circulatorio, endocrino, excretor, etc., de acuerdo a la medicina alopática. Las actuaciones del viento en los órganos originan un estudio muy complejo que parte de la comprensión de los Fu-Ko, o direcciones del viento, pudiendo ser estas direcciones externa o interna. Estos vientos internos afectarán las relaciones entre los diferentes órganos internos, provocando el agotamiento o el defecto de la energía, sangre o fluidos en cada uno de ellos. Efectos habituales de estos síndromes son el viento que ataca el estómago, el bazo, el hígado o el riñón.
Las relaciones entre los órganos se establecen a través de relaciones jerárquicas como de un árbol genealógico se tratara. Cuando las relaciones entre los órganos están disfuncionales, se producen lo que es llamado de intervalos. Estos no son más que la descoordinación entre los órganos cuando el emisor manda una señal, una causa, y no produce una recepción, un efecto. Estos intervalos poseen a su vez un estudio específico para su tratamiento. Nótese que las relaciones jerárquicas varían dependiendo del estudio con el que se trabaja, como por ejemplo en el caso del estudio del dragón que se habló en el segundo documental. Los órganos internos tienen una vinculación de cabeza-cola entre ellos, es decir, que un órgano B será cabeza de uno C y a su vez el B será cola de un órgano A. Esto se debe a que los estudios provienen de diferentes épocas y diferentes corrientes de pensamiento, y unido a que los Thyssen consideran que las teorías no deben contraponerse, hace que cada estudio sea en sí mismo un método terapéutico coherente pero casi independiente. Normalmente se suelen aplicar recetas de hierbas y regulación alimentaria para resolver desarmonías internas. Sin embargo, también existen formas terapéuticas de tratar los órganos a través de la espalda. Los estudios de acceso por la espalda nos dan un gran número de áreas en diferentes formas, como la de grano de soja, la de uña de oso o la de cuchara china, entre muchas otras. Estas zonas, anatómicamente definidas, permiten aplicar mezclas de aceites, de polvos en diferentes mecanismos de forma que puedan actuar sobre el sistema nervioso que inerva el órgano. En la antigüedad, se aplicaban mecanismos más directos y drásticos en lo que se refiere a estas aproximaciones, como el empleo del ikinetsu, o cánula de bambú en punta que permitía la introducción de sustancias y aplicación de calor a niveles profundos. Además de esto, en Oriente entero es conocida la relación que los órganos tienen con las emociones. Sin embargo, lo genuino del pueblo Thyssen en este aspecto es los efectos que los vientos verticales tienen sobre las emociones, pues como agente divisor, su incidencia provocará efectos muy diversos estudiados dentro de la materia conocida como Kanjo no Kaze, teniendo entre ellas Ikari no Kaze, viento de la rabia, Kanashimi no Kaze, viento de la tristeza, o el Maji no Kaze, viento de la parálisis o del shock. Este último, en particular, pero también todos en general, fueron empleados y tratados no solo por sabios médicos, estableciendo un puente entre la psicología primigenia que desarrollaban, sino también como una estrategia y arma de guerra. Además de los vientos, también eran considerados los vacíos, provocados por la ausencia de efecto en la regulación de la terna fundamental que representan corazón, riñón e hígado. El primero considerando una bomba natural y los segundos como órganos filtros y rectores de los sistemas. La relación entre los pares y entre el trío genera un sistema específico de 5 elementos para los casos en los que el vacío afecta sobre ellos y que no tiene ninguna relación con otros sistemas de elementos. También, en el caso en particular, los efectos de la relación entre riñón e hígado son inversos al del resto de los estudios de vinculación. Es decir, cuando el riñón se llanguiza, el hígado actuará por causa del vacío haciendo exactamente lo mismo. Otra perspectiva importante es la llamada de Kisetsu no Jintai, o estaciones del cuerpo. En una región tan fría como Hokkaido, la isla donde la tradición dice que vivían los Thyssen, la influencia estacional sobre los ecosistemas es muy grande. El cuerpo humano se adapta por necesidad a los cambios externos, pero para ello toma energía y el metabolismo y órganos sufren cuando estos cambios son más drásticos. El cuerpo, a su vez, también posee sus propias estaciones, que se vinculan a los propios ciclos personales, ajenos a las condiciones climáticas exteriores. De la misma forma que en el día también se establecen analogías cíclicas, relacionadas a las estaciones, afectando no solo al organismo, sino también a los tratamientos que se administren. Todos estos sistemas son complejos de raíz, pues requieren de nuevas perspectivas para la comprensión de cada uno de ellos. Es por ello
que es requisito fundamental el aprendizaje con un profesional reconocido por los organismos encargados de la manutención y difusión de las prácticas médicas del Yugüe, como es el caso del Consejo Regulador Internacional de Estudios Terapéuticos CISEN.